estemos orando los unos por los otros esta semana. Amén, hermano. O sea, no, por favor, no se olvide de eso. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar, hermano, en los versos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudio bíblico, ¿qué significa ser cristiano? Y vamos a estar mirando hoy, hermanos, la última evidencia que Juan nos presenta en su Evangelio acerca, hermano, de evidencias que dicen que si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. En otras palabras, hermano, hoy vamos a estar mirando la última evidencia que nosotros debemos de buscar y ver para identificar si verdaderamente somos salvos o no somos salvos, ¿verdad? Ahora, antes de yo ir a los detalles del estudio de esta noche, solamente quiero recordarles algo. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos y a la multitud que le escuchaba: aquel que oye mi palabra y no la pone en práctica es como el hombre que al edificar su casa, la edifica ¿sobre qué? Sobre la arena. Y dice, cuando ya lo hubo edificado, vino una gran tormenta, y dice, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se recuerdan ese texto de la Escritura? Y dice, pero aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es aquel que al edificar su casa, la edifica sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y vinieron la tormenta, dice, aquella casa permaneció, ¿por qué? Porque estaba sobre la roca. O sea, esa es una paráfrasis de ese pasaje de la Escritura. ¿Y por qué he querido mencionarlo, hermano, en esta noche? Porque ya por varias semanas hemos estado mirando qué significa ser cristiano. Y una de las razones por las cuales yo quiero enfatizarle en esto, hermano, y recordárselo, una de las razones por las cuales este tema es tan importante es porque estamos viviendo tiempos en que las iglesias están llenas de personas que creen que son cristianos, que dicen que son cristianos, pero no son cristianos. No son salvos. Y esto, hermano, es peligroso porque muchas personas están hoy en la iglesia en esa condición, pensando que son y no son. Y cuando llegue el día en el que tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo, en ese día, ¿sabe? A muchos el Señor les dirá: apártense de mí, nunca os conocí. Y es por eso que es importante que al estudiar la palabra de Dios y al indagar acerca de este tema, nosotros, hermanos, confrontemos, examinemos nuestros corazones, a ver si de verdad estamos en la fe, a ver si de verdad estamos en Cristo. A ver, al ver las evidencias, hermano, Juan nos dan en la primera carta, hermano, varias evidencias que deben distinguir nuestras vidas, que deben estar en nuestras vidas para saber si somos salvos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y otra razón por la cual este tema es tan importante es porque desde hace varios años para acá, hermano, a nosotros ha habido una enseñanza, hermano, que se ha regado por la iglesia y es muy común en las iglesias. Y es que se nos ha enseñado que debemos de prestar atención y enfocarnos en lo que sentimos. Y esto se pone manifiesto en el hecho de que hay muchas personas y muchos que se llaman ser cristianos, y aún muchos verdaderos
la presencia de Dios. ¿Usted no ha escuchado a los cristianos con esa preocupación? Quiero sentir, hoy no sentí la presencia de Dios, o sentí la presencia de Dios. Algunos dicen, el culto hoy no estuvo muy bueno porque no sentí la presencia de Dios. O otros dicen, el culto hoy estuvo muy bueno porque sentí la presencia de Dios. Pero cuando nosotros le preguntamos a las personas, bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué es sentir la presencia de Dios? Y muchos cuando se refieren a eso de sentir, a lo que se refieren es que mientras estaban cantando, mientras estaban en el culto, se erizaron, sintieron un cosquilleo y sentí la presencia de Dios. O empezaron a llorar descontroladamente y dicen, esa fue la presencia de Dios. Pero en la Biblia nosotros no vemos nada de eso. Porque Dios no nos ha llamado a sentir. Dios nos ha llamado a conocer, a saber. La vida cristiana no se basa en nuestras emociones. La vida cristiana no es acerca de lo que yo siento, sino acerca de lo que yo sé. Y es por eso que Juan en su carta, él nos dice, yo estas cosas escribo para que sepáis, hermano, Juan nos dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él no dice, yo les escribo esto para que ustedes sientan. No, un cristiano, hermano, cuando estamos en Cristo, puede que haya un día, hermano, en que yo me sienta en el aire, como uno dice. Y puede que otro día no sienta ni papa. Pero tanto el día en que me siento emocionalmente en el aire, o el día en que emocionalmente no siento nada, en ambos Dios está con su pueblo. Aunque yo no lo pueda sentir, Dios está conmigo. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué lo sé? Porque Él ha prometido estar con su pueblo. Y yo no, ¿sabe? Nosotros le creemos a Dios. Lo que Él dice, mis emociones me pueden engañar, pero Dios es veraz. No se trata de sentir, se trata de saber cómo yo sé que verdaderamente yo soy cristiano, cómo yo sé que verdaderamente yo soy salvo, cómo yo sé que cuando Cristo venga y estemos delante del trono de Dios, yo no voy a ser avergonzado. Gracias damos a Dios que Él en su palabra nos da las evidencias que nosotros necesitamos buscar, y es la que hemos estado viendo durante ya varias semanas. Y vimos, hermano, por ejemplo, una de las evidencias que vimos, ¿cuál fue? Un verdadero cristiano, uno que ama a Dios de verdad, uno que es salvo de verdad, obedece la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que tenemos mucha fe. Podemos venir, hermano, domingo tras domingo a la iglesia, miércoles tras miércoles a la iglesia. Pero si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, no podemos considerarnos cristianos. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si lo único que me identifica con Cristo es que el domingo vengo a la iglesia, ofrendo, diezmo, canto y hago buenas obras de vez en cuando, si eso es lo único que me identifica como cristiano, yo no me puedo considerar cristiano. Porque dice la Biblia claramente, el que ha nacido de Dios, obedece la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que la obediencia es una evidencia del nuevo nacimiento, porque un hombre rebelde, los seres humanos somos malos, somos rebeldes a Dios por naturaleza. Y lo único que hace, ¿qué tiene que pasar para que un hombre rebelde que está muerto en su pecado venga y obedezca ahora a Dios, desee obedecer a Dios? Tiene que nacer de nuevo. Y eso es obra del Espíritu de Dios. Yo no puedo cambiar tu corazón, yo no puedo hacerte nacer de nuevo, solamente Dios a través de su palabra. Hermano. Por ejemplo, nuestros hijos que son desobedientes, ¿verdad? Muchas veces. Y nosotros le decimos, sé obediente. Entonces nosotros, tenemos que ser, en la familia, tenemos que ser un tipo de relación o similar, ¿verdad? O sea, nosotros como hijos tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces nuestros hijos tienen que obedecer a Dios
de expresar amor a una persona. Pero la mayor muestra de amor que usted, un padre, le puede dar a un hijo, no es darle, y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que dar abrazos, besos en mano. Especialmente, por ejemplo, en la cultura de nosotros podemos ser muy besuquiosos y nos gusta estar abrazando y besar, y eso es completamente normal. Pero la mejor muestra de amor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos no es esa, sino disciplinarlos. Darles disciplina cuando ellos necesitan disciplina y proveer para lo que ellos necesitan. Ahora, cuando digo que Dios no es como nosotros, lo estoy diciendo en el sentido de que Dios, obviamente, nosotros, hermano, el cristiano, hermano, el cristiano no es que nosotros decimos las emociones son malas. El hecho es, y a lo que me estaba refiriendo, es que, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy en el culto y yo no siento nada. Eso no es evidencia, no significa que Dios no estuvo, que Dios no estaba en el culto. O que Dios, ¿sabe?, me ha desamparado, porque Él ha prometido estar conmigo, con nosotros, los cristianos. Independientemente de que nosotros sintamos o no sintamos. Si yo me siento triste, muy triste hoy, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, porque yo soy lindo. No. Porque Dios es fiel a su palabra. Y porque estamos en Cristo, Él ha prometido estar con nosotros y Él nos ha dado su Espíritu Santo. Independientemente de que lo sintamos o no. El hecho es que hoy se hace mucho énfasis en sentir. Y queremos sentir y sentir, pero la vida cristiana no es de sentir, es de saber, de conocer a Cristo y de saber, hermano, que Él está con nosotros a pesar de que no lo sintamos. ¿Sí? Ok, hermano, la otra evidencia que nosotros vimos fue ¿cuál? Una vida piadosa. Lo vimos, hermano, que dice la Biblia que el que ha nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? El que ha nacido de Dios no peca. Hermano, esto es algo que usted tiene que grabárselo y debemos, estas evidencias son como espejos en el cual nosotros debemos mirarnos. Dice la Biblia que el que conoce a Dios no peca. ¿Qué significa eso? Que el que conoce a Dios, hermano, no practica el pecado. Antes de que Cristo nos salvara, ¿qué éramos nosotros? Pecadores, pero hijos de qué? De desobediencia, porque no podíamos dejar de desobedecer. Pero una vez que Dios viene a nuestra vida y nos salva, entonces ya dejamos de ser hijos de desobediencia. Ya la desobediencia a Dios no caracteriza mi vida, sino que ahora yo soy obediente a Dios, porque ahora soy hijo de Dios. Y aunque esa obediencia no es perfecta, si es como exhaustiva, es completa. Y es, hermano, a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos creciendo ¿en qué? En esa obediencia al Señor, en ese rechazo al pecado. Pero si usted lleva 20 años en la iglesia y usted sigue deleitándose en el pecado, yo le puedo decir, acorde a lo que dice la Escritura, que usted no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no peca. Eso no significa, hermano, una vez más, que yo no voy a pecar. Los cristianos pecamos todos los días. Nosotros lo que no hacemos es practicar el pecado, porque el pecado no es nuestro estilo de vida. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí entienden esa diferencia, hermano? Porque esa diferencia es importante. Si yo vengo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, pero yo de lunes a sábado yo me deleito en el pecado, me deleito en prácticas pecaminosas y digo, déjame pecar, déjame hacer lo que quiero hacer, después yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Eso es evidencia de que usted no conoce a Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Porque a medida, usted nunca ha escuchado a cristianos decir de otro cristiano, Regio siempre ha sido así. Lleva 20 años en la iglesia, él siempre ha sido así, él siempre ha tenido el mismo mal carácter. Si después, te digo un secreto, si después de
evidencia que Rescue no ha nacido de nuevo. Porque Dios cambia nuestro carácter. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y lo otro, hermano, la otra evidencia que vimos, ¿cuál fue? La que vimos el miércoles pasado, que el que ama, el que conoce a Dios, ama a sus hermanos. Hermanos, y en esta noche, los minutos que nos quedan, quiero ver la última evidencia, que es la fe como evidencia de un nuevo nacimiento. Y fíjate lo que dice este pasaje. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 1 Juan capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay algo, hermano, que al leer estos versículos salta a la vista de nosotros y está muy claro. Que dice la Escritura, hermano, que aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice el texto? Mira lo que dice el texto. El que ha nacido de Dios, ¿qué dice Juan? Anterior, en el versículo 1. El que ha nacido de Dios, fíjese, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si una persona es nacida de Dios, ¿qué pasa con esa persona? Cree en que Jesús es el Cristo. La última evidencia que Juan nos da aquí es que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente ha nacido de Dios, es una persona que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ahora, esto es muy importante porque lo primero que Juan nos está diciendo aquí, no solamente es que la fe es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, sino que también Él nos habla del objeto de la fe. Y esto es muy importante, el objeto de nuestra fe. ¿Qué es lo que Juan no está diciendo aquí? Bueno, con estas palabras Juan no está diciendo que todo el que cree es nacido de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. ¿Sí o no? Salga a la calle, pregúntele a su vecino o a su compañero de trabajo, especialmente si es hispano, ¿usted cree en Dios? Oh, yo sí creo en Dios. Si incluso me bauticé hasta cuando era niño. ¿No le dicen así, hermano? Ahora, este es el detalle, hermano, cuando muchas personas, cuando dicen yo creo en Dios, lo que ellos están diciendo es, yo simplemente creo que hay un Dios. Yo sí creo que Dios existe. Pero esa es la fe, la misma fe que tienen los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Como siempre hemos dicho en la iglesia, el hombre incrédulo, hermano, el pecado es tan malo, tan terrible, que el pecado ha puesto al hombre en una condición peor que la de un demonio. ¿Usted sabe por qué? Porque los demonios saben quién es Cristo, ven a Cristo y ¿qué hacen ellos? Tiemblan. El hombre sin Cristo, hermano, es su pecado. Usted le predica el evangelio. ¿Y qué hacen? Se burlan. Son peor. Hermano, el hombre sin Cristo es peor, está en una condición peor que la de un demonio. Porque ellos creen mucho, y cuando muchos dicen yo creo, lo que le están diciendo es, yo sé que Dios existe, yo sé que hay un Dios, y generalmente, y es por eso que decimos que lo que Juan está diciendo aquí no es que todo aquel que cree, ¿verdad?, es salvo o ha nacido de Dios. Tampoco está diciendo, hermano, la otra razón por la cual decimos esto es porque muchas de las personas, hermano, que dicen yo creo en Dios, lo que están comunicando, lo que están diciendo, hermano, es que ellos, además de creer que Dios existe, ellos, hermanos, dicen tener fe en Dios. Hay personas que dicen tener fe en Dios y lo que ellos están comunicando es lo siguiente. De la misma manera que hay personas que dicen yo creo en Dios, pero viven su vida a su manera. Hay personas que te van a decir yo creo en Dios, yo soy salvo, porque yo creo en Dios y porque yo hago buenas obras.
salvo, porque creo en Dios y porque hago buenas obras, esa persona tiene más fe en la suficiencia de sus obras que en la suficiencia de Dios para salvar. No por eso es que no todo el mundo que dice yo creo en Dios verdaderamente es salvo. Y también, hermano, hay otras personas que dicen sí, yo creo en Dios, y como decíamos hace un momento atrás, lo único que lo identifica como cristiano es que un día van de vez en cuando a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado su vida está desconectada completamente del Señor. Y ellos dicen que ellos creen en Dios. Lo que Juan está diciendo aquí cuando él dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, no está diciendo que todo el que dice creer en Dios es salvo. ¿No recuerdan ustedes las palabras de Cristo cuando dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre, y ahí sacan una lista y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora, lo que Juan sí nos está diciendo aquí, hermano, es que el que cree, o sea, la fe, obviamente, la fe es, hermano, una de las evidencias de que la fe que salva es una de las evidencias que realmente hemos nacido de nuevo. Pero lo más importante, hermano, en el pasaje, lo que Juan nos está enseñando, es que es lo que determina la salvación de una persona. No es, hermano, el tamaño de su fe, ni lo antiguo de su fe. Lo que determina la salvación de una persona es el objeto de su fe. ¿En quién tú crees? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en el gran poder de Dios, yo creo en la Virgen de Guadalupe, y están perdidos. Porque la fe que salva es la fe cuyo objeto es Jesucristo. Fíjate lo que dice el texto, todo aquel que cree que Jesús, ¿qué cosa? El Cristo. Hermanos, una persona que cree que Jesús es el Cristo, verdaderamente ha nacido de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque creer que Jesús es el Cristo, estamos creyendo, esa persona cree con todo su corazón que Jesús es el enviado de Dios para nuestra salvación. Porque eso es lo que significa Cristo. Cristo lo que significa es ungido, ¿verdad? Y Dios, y esto lo hemos visto en otras ocasiones en la iglesia, hermano, Cristo, hermano, Jesús como el Cristo vino a desempeñar 3 oficios. ¿Cuáles son esos 3 oficios? Sacerdote, profeta y rey. Cuando una persona, lo que Juan está diciendo en este versículo es que cuando una persona cree con todo su corazón que Jesucristo es el profeta de Dios por excelencia. ¿Qué significa eso? Que Él es la revelación de Dios por excelencia para nosotros. Que Él es el único camino para conocer a Dios. Cuando Él cree con todo su corazón, sabe y cree que Jesucristo es el único mediador entre Dios y Él sabe y cree, está de acuerdo con lo que la Escritura dice, que Jesucristo es el único Señor. Esa persona es nacido de Dios. ¿Verdad? Es más que decir yo sé que Dios existe. Es saber y creer que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios para nuestra salvación. Y Él en su ministerio terrenal, usted vino a desarrollar esos 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Hermano, en el capítulo 3 de Juan, cuando estaba hablando Nicodemo con el Señor, yo no entendía qué era lo que tenía que hacer para ser nacido de nuevo. Y le dice el Señor, de cierto te digo, el que no naceré del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Eh? Y entonces le dice, todavía no entiende, Nicodemo le dice, creo yo que yo tengo que entrar para atrás a la matriz de mi madre para ser de nacido. No, le dice, de cierto te digo, el que no nacerá de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu.
enviado para nuestra salvación. Él es creer en Cristo para salvación, hermanos. La fe que salva. Y es aquella, hermano, que por la cual tú sabes que solamente Jesucristo te puede salvar. Hay un elemento de la fe que salva que es muy importante, y es el conocimiento, ¿sabes? Estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de Él y acerca de mí. Y cuando una persona cree para su salvación, sabe lo que la Biblia dice y cree lo que la Biblia dice, que somos pecadores, y esa persona sabe que solamente Cristo lo puede salvar. Porque Jesús es el Cristo, el único que puede salvar. El único Salvador. Mira lo que dice, hermano. Vamos a ir por un momento a Hechos, capítulo 2, versos 26 al 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 26 al 38. Hermano, que lo tenga, que lo lea, por favor. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Amén. Amén. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, confundidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 38, hermano. Y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, fíjate lo que dice el verso 36. Todos saben, la mayoría de nosotros sabemos el contexto de estos versículos. Es el primer discurso o sermón de ¿quién? De Pedro. O sea, vino el Pentecostés, Pedro predicó y dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y dice el verso 38, y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate lo que está pasando aquí, hermano. Pedro le está predicando a los judíos y le está diciendo: a este Jesús al que ustedes crucificaron, ese Jesús, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¿Qué es lo que significa la expresión Dios le ha hecho Señor y Cristo? No es que Dios el Padre convirtió en ese momento a Cristo como Señor o Cristo, sino lo que está diciendo la expresión, y a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que está diciendo es que a este que crucificaron, Dios el Padre ha dado testimonio de que Él es Dios, de que Él es el Señor y también el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver? Es por eso que Pablo, cuando le escribió a los filipenses, dice que Dios, después que Dios exaltó a Cristo sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Señor. O sea, porque es el testimonio del Padre de que Cristo verdaderamente es el Señor. ¿Por qué nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que Él es el único Dios y la vida eterna? ¿Por qué? Porque el Padre le resucitó de los muertos. Cuando Dios el Padre resucitó a Cristo, a Jesús de entre los muertos, Él estaba dando testimonio de dos cosas. Número uno, de que Jesús verdaderamente es Dios, porque la muerte no lo pudo retener. Pero también Dios el Padre estaba dando testimonio de que Jesús, aquel a quien los judíos crucificaron, es el Cristo, el enviado por el Padre para salvar a los pecadores. El enviado por el Padre para que los pecadores pudiéramos conocer a Dios. El enviado por el
quien nosotros predicamos. Ese Jesús, que es el Cristo, es poderoso para salvar. Es poderoso para perdonar tus pecados y hacerte nacer de nuevo. Y si hoy tú crees en Él, y creer en Él, si tú crees que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que descendió del cielo para tu salvación, y te arrepientes de tu pecado, y lo confiesas como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados, y Dios te dará la vida eterna. Si tú estás hoy aquí fuera de Cristo, no importa si llevas 20 años en la iglesia, no importa si tú naciste en la iglesia, no importa si es la primera vez que vienes a la iglesia, si hoy tú estás fuera de Cristo y tú, sabes, tú no le has conocido a Él, hoy arrepiéntete de tu pecado, cree en Él, confiésalo como Señor de tu vida y Él te dará la vida eterna. Porque a Él, Dios el Padre señaló para nuestra salvación. A Él, Dios el Padre envió para salvarte. Él es poderoso para salvarte. Él es poderoso para hacerte nacer de nuevo. Y es por eso que yo, una vez más, como si Dios lo hace por medio de mí, si tú estás hoy fuera de Cristo, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Quizás muchas de las cosas que nosotros decimos no te hacen sentido. Y si ese es el caso, pídele a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y sálvame. Sálvame. Que soy pecador. Lo otro, hermanos, quiero terminar con esto. Lo otro que Juan nos enseña en este pasaje, una vez más, es que la fe que salva, hermano, da fruto. O sea, Juan nos muestra los frutos, cuáles son los frutos de la fe. ¿Cómo yo puedo saber que la fe que yo profeso tener es una fe buena? Es una fe que me salva. ¿Cuál tú crees que son los frutos que Juan da ahí en esa carta, hermano? Mira el versículo 3 al 5. Dice, vamos a volver primero de Juan, capítulo 3. Capítulo 5, perdón, primero de Juan, capítulo 5, verso 3. Amén. Quiero terminar con estos versículos. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a hacer algo, vamos a leer desde el 2, hermano. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los frutos de una fe salvífica, de la fe que salva? ¿Qué usted nota en los versículos que acabamos de leer? ¿Cómo? O sea, la fe que salva, los frutos de la fe que salva, ¿qué cosa es? Guardar los mandamientos, ¿qué más? Obediencia, guardar los mandamientos. ¿Qué más? Mira el texto, hermano. La fe, el amor. Ok, vamos a mirar el texto nuevamente. Mire. ¿Cómo? Que vencemos al mundo. Ahora, si usted se fija, el versículo 2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El primer fruto de la fe que salva, que Juan lo menciona aquí es ¿cuál? Amar a los hermanos. Hermano, y yo te pregunto, ¿no vimos eso el miércoles pasado? Y usted quizá está preguntando, oye, pero se está preguntando, bueno, pero ¿por qué estamos tocando lo mismo si ya lo tocamos? Y es por esta razón. Lo primero que él dice, un fruto de la fe que salva es si tú realmente tienes fe, la fe que viene de Dios, tú vas a amar a tus hermanos. Porque
evidencias más claras. Todas las evidencias que Juan nos da son claras, pero esta es muy, muy importante. Yo puedo predicar muy bien, puedo ser muy buen comunicador, puedo hacer muchas cosas. Pero si yo no amo a mis hermanos, yo no he nacido de nuevo. Porque una de las evidencias de que Dios está en mi vida y que yo he nacido de Dios es que yo amo a mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Juan dice que Dios es ¿qué cosa? Amor. Y si yo he nacido de Dios, yo voy a amar a mi hermano. Aun cuando mi hermano, como decíamos el miércoles pasado, aun cuando mi hermano sea difícil de amar, aun cuando mi hermano no se merezca que yo lo ame, yo lo voy a amar si yo he nacido de Dios, porque Dios es amor. Ninguno de nosotros, hermanos, yo creo que esto quede claro en la mente de cada uno de nosotros, ninguno de nosotros tiene excusa para no amar a su hermano. Porque si tú crees que tu hermano es malo, si yo creo que el hermano Regio es malo, más malo que Regio soy yo, o tan malo como Regio soy yo, y Dios me amó. Y esto es una de las cosas que, una vez más, y no por ser repetitivo, pero una vez más yo quiero llamar a reflexión y a pensar, a examinarnos a nosotros mismos, tanto los adultos como los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia, a los adultos. Hermanos, si tú no amas a tu hermano, al que tú ves, ¿cómo tú puedes amar a Dios que tú no lo ves? ¿Verdad? Si tú no eres capaz de amar a tu iglesia, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios? ¿Cómo tú puedes decir que tú crees en Dios? Y a los jóvenes y a los niños que están aquí, si ustedes no aman a la iglesia, a tus hermanos, es una clara evidencia de que ustedes no han nacido de nuevo. Si tú hoy piensas, niño y joven que está aquí, si tú piensas hoy que tú no tienes nada en común con el hermano de 80 años o de 70 años, si tú crees que tú no tienes nada en común con el hermano José, que tiene, ¿cuántos años tú tienes, José? ¿Cuántos? 67. Si usted dice que yo tengo en común 67, no nos equivoquemos, 67. Si usted dice yo no tengo nada en común, jovencito, joven, adolescente, escúchame, si tú piensas que tú no tienes nada en común con un señor de 67 años, con tu hermano que tiene 67 años, es una gran evidencia que tú no tienes a Cristo. Porque puede que a ti te interese hablar de temas diferentes, puede que a ti te interese ver películas diferentes, puede que las películas que a ti te gusten no sean las que le gusta a José. Puede que a lo que José se dedica a ti no te interese. Pero si tú estás en Cristo, tú lo vas a amar a Él porque hay algo que van a tener en común y es Jesucristo. Y por amor a Cristo, tú vas a amarlo a Él también. Por amor a Cristo, tú te vas a preocupar por Él. Mi hermano, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo tú estás, mi hermano José? ¿Cómo tú estás, mi hermano Heriberto? ¿Cómo tú estás, pastor? Joven, si tú no sientes eso por la iglesia, si tú te sientes más cómodo con la gente del mundo que con la familia de la fe, evidentemente tú estás muerto espiritualmente. Y por eso tú hoy tienes que arrepentirte y venir a Cristo y decirle, Señor, dame un nuevo corazón. Porque la única manera que tú puedes amar a tu hermano es naciendo de nuevo. Y eso es obra de Dios. Amén. Ahora, fíjate que también Juan nos dice, en el verso 4, Juan nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Amados hermanos, la otra evidencia, o sea, hay dos evidencias, dos más que una, la fe verdadera, uno de los frutos, ¿cuál es? Amar a los hermanos. El otro fruto es crecer ¿en qué? En obediencia al Señor. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y el tercero, hermano, es vivir, no practicar el pecado, vencer al mundo. Cuando habla del mundo, está hablando de una filosofía de vida contraria a Dios. Y una de las evidencias de que tu fe es verdadera, es genuina, una de las evidencias de que tu fe ha venido de Dios, viene de Dios,
es que tú vas a vencer al mundo. Tú no vas a vivir como los que no tienen a Cristo. ¿Y por qué Juan repite esto? Porque cuando nosotros vemos las evidencias, estas evidencias que debemos de buscar, la idea no es, ok, yo amo a los hermanos, yo no practico el pecado, pero me falta, de estas 4 me falta una, soy casi salvo. No, esto, hermano, la idea, Juan está aquí abarcando toda esta evidencia. La fe en Cristo es el cimiento de las demás evidencias. Si tú tienes fe verdadera, tú vas a amar a tu hermano, tú vas a crecer en obediencia al Señor, tú vas, hermano, a rechazar el pecado. Tú no puedes tener fe verdadera en Cristo si tú no amas a tu hermano o no creces en obediencia al Señor. ¿Sí lo entiendes, hermano? No es que si tú tienes 1 o 2, tú sabes, calificaste para ser salvo. No, tienes que tenerlas todas, porque todas ellas son obras de Dios en la vida de un pecador que se arrepiente. Hermanos, mira lo que dice nuestra confesión de fe. Te lo voy a leer, no quiero que atiendan, con esto termino. Dice, hablando de la fe, dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y de la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios. Esa fe aumenta y se fortalece. Obviamente, nuestra confesión, hermano, a la luz de la Escritura, dice que la fe es una gracia ¿de quién? De Dios. Es algo que Dios nos da, no es de nosotros. Y dice que por ella nosotros recibimos la capacidad ¿de qué? De creer para la salvación de nuestras almas. Y esa es la obra ¿de quién? Del Espíritu de Cristo en nuestro corazón, hermanos. Porque la fe es una evidencia de nuestra salvación. Tú y yo debemos de crecer en nuestra fe. ¿Y cómo tú y yo crecemos en la fe? De la misma manera que crecemos, debemos crecer en obediencia al Señor. De la misma manera que debemos de crecer en nuestro odio al pecado. De la misma manera que tenemos que crecer en amor los unos por los otros, tenemos que crecer en nuestra fe en el Señor. Y la única manera en que Dios ha designado para hacerte crecer en la fe, ¿sabes cuál es, hermano? Los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Ser expuesto continuamente a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que tú debes estar en la iglesia. Es por eso que tú debes traer a tus hijos a la iglesia, porque es a través de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios salva a los pecadores. El otro medio de gracia es la Santa Cena. Hermano, el domingo vamos a tener Santa Cena. A los miembros de la iglesia ora y pide al Señor que mientras tú participas, Dios imparta gracia a tu alma y te fortalezca en la fe y te haga crecer en la fe. Pero y para terminar, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, no te vayas hoy sin arrepentirte de tu pecado. Pídele a Dios: ten misericordia de mí, sálvame, que soy pecador. Cree en Él, arrepiéntete de tu pecado y confiesa a Jesús como Señor de tu vida y serás salvo. Porque un día Él regresará y para ese día tú tienes que estar preparado. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú la prosperes en nuestros corazones. Que ella dé el fruto para el cual tú la has enviado. Y yo te ruego, soberano Dios, que a través de la exposición de tu palabra, tú salves, oh Dios, salva, Señor, a los que no te conocen. Salva a aquellos que están aquí hoy, Señor, que están muertos en su pecado, bajo el dominio de Satanás. Sálvalos, oh Dios. Tráelos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y aquellos que te hemos conocido, Señor, fortalécenos en nuestra fe. Aumenta nuestra fe todos los días a través de tu palabra. Señor, que al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, la comunión del Espíritu Santo,
sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.